Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta nueva entrega de Audi Crea Academy, esta iniciativa educativa promovida por Audi y que complementa el Audi Creativity Challenge, una competición de creatividad y de innovación en la que muchos participáis y que ya va por la sexta edición. De hecho, seguramente ahora estaréis viendo mucho en los medios que ya tenemos a los finalistas de esta última edición y también los de la edición anterior para hacer una gran final el próximo 18 y 19 de junio para conocer a los ganadores, ¿no? A estos jóvenes y a sus docentes ganadores de esta competición de innovación social y de sostenibilidad. Como complemento a esta competición, como muchos sabéis, y si no, os lo cuento a los demás, se creó Audi Crea Academy, que está más dirigida a lo que serían docentes o responsables de centros educativos, a cualquier persona interesada de alguna manera en la educación también, y que lo que busca es contar con expertos en educación en diferentes ámbitos que a través de sus conferencias, a través de sus charlas, pues nos arrojen luz sobre todo a este momento de cambio y a poder ver hacia dónde vamos en términos educativos y qué deberíamos hacer para mejorar la educación. Hoy de hecho termina la segunda temporada, para decirlo de alguna manera, la 2020-2021. Hemos tenido, para recordarlo y también para que sepáis, a los que llegáis por primera vez, que las tenéis todas grabadas en la web audicrea.com. Hemos tenido a César Bona en esta temporada con su charla sobre humanizar la educación. Luego tuvimos a Mar Romera con La escuela que quiero. Luego Andreu Gatuelles en Cómo educar la resiliencia. Y hoy tenemos a José Carlos Ruiz con Educar en el pensamiento crítico. Por lo tanto, hoy tenemos una sesión muy interesada que va a girar en torno al pensamiento crítico. Y por favor, durante la charla os voy a pedir que utilicéis el chat para comentar lo que queráis. También el panel de preguntas y respuestas. Intentaremos hacer una charla de unos 40 minutos con el ponente y luego dejar un buen espacio hasta las 7 de la tarde para contestar y poder comentar lo que queráis. Pero es una charla muy interesante en el que vamos a ver cómo podemos educar en pensamiento crítico a nuestros alumnos y alumnas. Cuál debe ser el rol seguramente también del docente en todo este proceso. Es una charla que me temo que también hablaremos mucho de cómo afecta la cultura de la pantalla a este propósito de fomentar este pensamiento crítico entre los jóvenes. Y para ello tenemos, y voy a hacer la intro como se merece, a un auténtico experto, a José Carlos Ruiz, que es filósofo, profesor y escritor. Os voy a hacer un resumen de su currículum, pero es licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla, terminó sus estudios en la Universidad Sorbona de París, se ha especializado en pensamiento crítico y su aplicación a los diferentes procesos formativos. Sus investigaciones, porque es un gran investigador, se centran en la filosofía de la cultura, el análisis de la sociedad hipermoderna, importante este adjetivo, y la aproximación de la filosofía a lo cotidiano. Es también doctor en filosofía por la Universidad de Córdoba, que es donde reside actualmente. Ha sido profesor de filosofía en secundaria, bachillerato durante más de 20 años. Antes, hablando con él, me decía que durante estos 20 años, la verdad es que ha pasado por todo tipo de centros educativos, por lo tanto, tiene una visión desde todos estos ámbitos. Y colabora también en diversas escuelas de negocio y másteres profesionales. Es autor de muchos libros que seguramente todos hemos leído, como Filosofía ante el desánimo, El arte de pensar, de Platón a Batman, ese manual para educar con sabiduría y valores, y El arte de pensar para niños, entre otros. También colabora como asesor filosófico en medios de comunicación y seguramente muchos lo conocéis porque en la SER tiene esta maravillosa sección semanal que se llama Más Platón y Menos WhatsApp. Por lo tanto, un auténtico lujo tener hoy a Juan Carlos Ruiz para esta charla que tiene como nombre Educar en el pensamiento crítico en las aulas. José Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Xavier. Pues muy bien, aquí viendo que la gente se anima mucho para estar a las 6 de la tarde entre semana, o sea que muy abrumado porque la gente ha empezado a conectarse rápido y también por la invitación, porque me parece que Audicrea Academy no lo conocía y me ha resultado muy original el formato que tenéis y realmente atractivo. Y nada, daros las gracias primero por la invitación y luego a la gente que ahora mismo se está conectando para asistir al seminario.
Pues la arena es tuya, como se dice, y a todos los espectadores, aparte de tomar muchos apuntes y estar muy atentos, de verdad, hacer vuestras preguntas y comentarios y yo al final se los voy a transferir, ¿no?, a José Carlos para que nos conteste todo. José Carlos, puedes compartir tu presentación y muchas gracias por tu tiempo. Adelante. Venga, pues si os parece, voy a intentar que cuadre todo en 40 minutitos. Me voy a poner el reloj, son las 6:09, a ver si consigo que todo salga bien como me he propuesto para que haya tiempo para el debate. Bueno, me voy a centrar primero en el análisis. Quiero comenzar. Como casi la gran mayoría seremos docentes, y ya, bueno, lo ha dicho Xavi, yo llevo 20 años, he estado 20 años en centros docentes concertados, privados, pero sobre todo públicos, ¿no? Y de todo tipo y tamaño. Entonces, bueno, una de las cosas que me preocupaba siempre era actualizar mucho el tipo de conocimiento que yo trabajaba, y he leído siempre y sigo leyendo muchos libros de educación, ¿no? Uno de ellos, y recomiendo a todo el que os interese poneros al día de cómo está ahora mismo el problema pedagógico, porque en algunas ocasiones hay un problema, es el bosque pedagógico, que es de José Antonio Marina. Lo cito ahí al principio, y en este libro José Antonio Marina, junto con dos investigadoras más, me lo he traído por aquí, que es Mariola Lorente y María Teresa Rodríguez. El libro está publicado en Ariel, lo sacó ahora 2 o 3 añitos. Él hace un análisis muy interesante sobre por qué hace falta un mapa ya en el siglo XXI para poder movernos dentro de cómo están los esquemas pedagógicos, debido no solamente a la variación, sino a la constante propuestas de innovación educativa y de mejora educativa que se hacen, que en muchas ocasiones hacen que nos perdamos. Entonces él llega a la conclusión, después de investigar mucho junto con las dos compañeras, que los retos del siglo XXI a nivel docente o pedagógico son los siguientes. Es decir, cuando nosotros educamos, lo primero que tenemos que intentar es tener muy claro que en el fondo hay que integrar al alumno en la sociedad. El problema está, y está gordo, que no sabemos cómo es la sociedad del futuro, así es que hemos decidido enfocar una gran parte de la educación en las competencias, teniendo en cuenta que si conseguimos a alguien que sea suficientemente competente, puede que se inserte mejor en sociedad. El segundo objetivo que pone José Antonio Marina es la construcción de la personalidad, o la construcción personal de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Aquí sí me voy a parar luego un poquito más, porque si el primero me parece lógico y no hace falta mucha explicación, el segundo es relativamente complicado cuando se trata de analizar ese objetivo dentro de un aula, ¿no? Y es que las identidades reales, por primera vez en la historia, están empezando a competir con las identidades virtuales, con lo que yo llamo el avatar. Pero lo dejo para un poco más adelante y luego, si queréis, se puede abrir el debate. El tercer objetivo es la construcción de la convivencia, pero además añade participación. No solamente es convivir, que yo creo que en un aula todos los docentes sabemos que el espacio de convivencia, pues más o menos queda predeterminado. Es relativamente sencillo, en la medida de las posibilidades, en un centro educativo, saber cuáles son las normas de convivencia, si se respetan, si no se respetan, sino la segunda parte. La segunda parte sí es verdad que creo que la estamos dejando a un lado desde hace ya bastantes años, y es el tema de la participación. Es decir, no sé si vosotros sois docentes de institutos o de colegios, pero sobre todo en los institutos desapareció una figura de hace ya muchísimos años, que era el consejo escolar o el consejo del alumnado. Es decir, cómo dentro del consejo escolar sabéis que los alumnos se tienen que integrar, pero hay muchos centros educativos que no potencian que el alumno se integre en los consejos escolares. Desconozco los motivos, o si los conozco son múltiples, y tampoco es cuestión de que nos pongamos aquí a debatir, pero no hacemos que participen, ni siquiera animamos, ¿no?, a asociaciones de antiguos alumnos para que ellos tengan un sesgo en común en torno al cual poder reunirse y compartir una serie de ideas. Y por último, la preparación para el mundo laboral. Bueno, pues estos 4 objetivos, que es con lo que yo comienzo la charla de hoy, creo que se caen por su peso si no trabajamos el pensamiento crítico como el eje vertebrador de cada uno de ellos. Y luego lo vamos a ir viendo a medida que la charla avance, ¿no? Pero creo que si queremos que el aula sea el espacio donde el alumno consiga estos 4 elementos primordiales que José Antonio Marina identifica como fundamentales a la hora de trabajar el proceso educativo, sin el pensamiento crítico es imposible trabajarlo, porque todo requiere el análisis de 2 elementos que veremos a continuación. El segundo punto que quiero destacar es de Tony Wagner. Tony Wagner, es verdad, es un emprendedor, pero ha sido profesor de instituto durante 10 años. Es cierto que en Estados Unidos, con lo que, bueno, pues tiene singularidades que igual aquí no tenemos, pero desde hace, creo que son 15 años, está en el laboratorio de investigación educativa de Harvard, ¿no? Y entonces lleva mucho tiempo intentando comprender qué habilidades son las más importantes en un estudiante para el siglo XXI. Y de todas las habilidades, él concluye, después de ir al mundo empresarial, después de ir al mundo académico y después de conocer bien los centros educativos,
que confluyen en esas que aparecen ahí, en esas 5. Pero la primera y fundamental, y está siendo cada vez más exigida en todos los ámbitos, es la del pensamiento crítico. Y él añade el arte de preguntar, luego lo vamos a ver cómo lo he trabajado yo en el aula con unos compañeros durante un año entero, esa capacidad de generar cuestionamientos en nuestros alumnos. Pero creo que es fundamental. No hace mucho, ahora 2 años antes de la pandemia, digo no hace mucho porque a mí la pandemia me parece un paréntesis, entonces lo he quitado del medio. Pero no hace mucho fui a impartir un taller a una empresa de Madrid. Estuve en 2, una era de gas y otra era tecnológica, y eran talleres sobre pensamiento crítico. Me decía la directora de la empresa tecnológica, que es una empresa multinacional, me decía: José Carlos, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? ¿no? Yo le dije: mira, yo de informática y de todo esto estoy muy pelado. Y me dijo: no, si es que de eso nos sobra, lo que necesitamos es alguien que tenga el análisis crítico, que sea capaz de conectar distintos entornos de aprendizaje que nosotros tenemos desde una perspectiva externa. ¿no? Y eso un filósofo les parecía que era algo bastante bueno, es decir, que su labor digamos, analítica te daba esa capacidad. ¿no? Y las empresas están empezando a demandar a la hora de contratar gente, no solamente que sepa la parte técnica o tecnológica, sino que tenga esa capacidad, ¿no? de hacer cuestiones, de preguntarse más allá de la labor que tiene que hacer. El segundo requerimiento que Tony Wagner sostiene es el aprendizaje colaborativo. De esto sí se está haciendo ya en muchas aulas, y creo que en esto hemos dado un paso muy grande, porque cada vez más estamos intentando implementar cierto trabajo colaborativo. Y digo cierto porque podemos discutir hasta el infinito sobre cómo lo estamos haciendo. Es decir, si el trabajo en equipo o en grupo se está enfocando de la manera más adecuada o no. La tercera, las habilidades comunicativas. Y aquí, aunque estamos en un mundo en el que, educativamente hablando, se está exigiendo presentaciones orales a los chiquitos o a las chiquitas, y esto lo hacía yo bastante también, o alguna otra redacción, sí creo que no lo estamos haciendo bien desde una perspectiva académica. Es verdad que el aula de debate cada vez está más a la orden del día. Yo creo que el aula de debate en muchas ocasiones lo que implica una memorización de contenidos, una puesta en escena que es muy buena, ¿no? dependiendo del contexto en el que después se vaya a desarrollar el sujeto, pero no le da en muchas ocasiones esa habilidad comunicativa que tiene que ver también con la expresión de lo interno, ¿no? más que desde lo externo asimilado hacia el interior. Y la habilidad para escuchar. La segunda parte creo que tampoco estamos trabajándola bien. Es decir, puede que una parte de las habilidades comunicativas esté ahí funcionando, pero sospecho que la habilidad de la escucha está desapareciendo, y luego veremos cómo la hemos trabajado en el aula con el pensamiento crítico y lo que hemos estado haciendo. ¿no? La creatividad y la innovación la puso la cuarta, no la puso ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, la puso la cuarta. ¿Pero por qué? Porque según él, para llegar aquí antes hay que trabajar todo lo anterior. Es decir, llegar a esa creatividad o a ese proceso de innovación no es sencillo si antes no tienes lo anterior. Y la quinta, empatía, perseverancia y una fuerte visión moral de la vida. No voy a abrir el melón último de la fuerte visión moral de la vida, porque si lo abro yo creo que más de uno podamos salir escaldados, pero sí es verdad que la empatía y la perseverancia es una de las esencias fundamentales para que una estudiante, cuando se quiera integrar a nivel social, en esa primera parte que hemos visto, tenga la capacidad de perseverar en algo que considera que es importante, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel personal. ¿eh? No estamos hablando solamente del plano profesional. Y el tema de la empatía, yo lo he abierto no a la empatía emocional, porque me parece que esa es sencilla y además suele ser muchas veces biológica, sale esa empatía en muchas ocasiones, sino que creo que el pensamiento crítico se tiene que trabajar con la empatía intelectual. Y ahora veremos en qué consiste esa empatía intelectual. Yo lo he presentado así. Es decir, cuando trabajé el pensamiento crítico, sobre todo en el libro, lo digo a los que estén interesados en ir un poquito más allá, ¿no? En el libro El arte de pensar trabajo análisis de pensamiento crítico temático, pues más o menos desde el punto de vista contemporáneo para adultos, pero en el libro El arte de pensar para niños, donde cuento toda esa experiencia que hemos estado haciendo en instituto y colegio durante un año y con algunas familias. Ahí sí están, luego vais a ver las fichas que hemos trabajado, luego veréis cómo lo hemos evaluado, los ítems, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando me puse a trabajar, uno de los problemas que tuve hace 8 años, 9, era la definición de pensamiento crítico, porque hay como 20 o 30 definiciones, dependiendo de quién era la persona que en ese momento tuviese el análisis científico o metodológico a nivel universitario. Entonces me pareció que las competencias que aparecían en cada momento eran demasiado divergentes unas de otras, dependiendo del investigador o la investigadora que estuviese centrado. Así es que lo que busqué fue puntos en común, y de todos esos puntos en común al final se me quedaron 2 muy simples, ¿no? Las circunstancias y los contextos. ¿En qué sentido? Me parecía que el pensamiento crítico es trabajar con nuestras alumnas y nuestros alumnos las circunstancias y los contextos. Bueno, en el sentido en el que la constitución de esa identidad, el análisis de la realidad,
la capacidad de trabajo en equipo, todo eso que hemos visto antes, requieren una cosa fundamental. La primera es saber que las circunstancias son un componente importante de nuestra vida y no las elegimos nosotros. Las circunstancias reales se nos imponen. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo ella, no me salvo a mí. Y en esas circunstancias están el lugar en el que naces, el nivel cultural de tus padres, el nivel socioeconómico. Es decir, hay infinidad de cuestiones que forman parte de ti, que tú no seleccionas, pero que condicionan una parte de tu manera de enfrentarte a la vida, es decir, de tu manera de pensar y de sentir. Inevitablemente. Por eso es importante que nuestros alumnos conozcan sus circunstancias. Se nos está olvidando esa parte de la historia del alumno en la que entabla un diálogo con su padre, su madre, su abuela, su abuelo, su bisabuela, y si no hacer la prueba, yo la hacía cada año, y les preguntaba a mi alumna y a mi alumno cuántos sabían cómo se habían enamorado sus abuelos, o la historia de la posguerra si se la habían contado, o cómo se habían enamorado sus padres. Hace 15 años, casi 2/3 de la clase o un poco más levantaban la mano y conocían esa historia, porque se la habían contado sus abuelas, se la habían contado sus padres y sabían cuáles eran las circunstancias que habían ido configurando las señas de identidad de esa familia. Hoy no me levantan la mano más de 1/3 de mis clases, y estoy hablando de segundo de carrera o de primero. Por ejemplo, este año ha sido primero de carrera en magisterio. Yo doy clase de filosofía a los alumnos de magisterio, tengo 300 y pico, o sea que la muestra, cuando les pregunto, no, deciros que 1/3 me parece que además es muy significativo de lo que está pasando, y es que las circunstancias reales empiezan a carecer de interés, luego lo vamos a ver en muchos de ellos. Así es que recuperar la realidad del lugar en el que estamos en el aula, ¿no? De con quién nos rodeamos, y sobre todo, como pongo ahí, las propias, pero también las ajenas, facilita la labor del pensamiento crítico. Es decir, cuando una alumna conoce las circunstancias ajenas de la compañera que tiene al lado, del compañero que tiene al lado, y sabe no solamente de qué familia tiene, sino cuáles han sido los problemas de esa familia, de dónde procede su inquietud, etcétera, etcétera, facilita la comprensión del pensamiento del otro. Eso no significa que la comparta, pero sí implica que tiene más facilidad de comprensión. Y a partir de ahí, la toma de decisiones que ella va a tener sobre esa comprensión será con más conocimiento y con más intuición, o una intuición mucho más fácil de lograr acertar, porque tienen más información de fondo que si no las conocen, ¿no? Entonces, el hecho de forzar a nuestras alumnas y alumnos a poner el foco de atención no solamente en ellos, sino también en el otro, es uno de los elementos esenciales que hacen que aprendan a pensar mejor. Y lo segundo, los contextos. Es decir, los contextos implican que ellos sepan identificar que los contextos en los que se están moviendo su criterio atencional son distintos y que cada contexto tiene una narrativa diferente a la anterior. Entonces, hay que enseñarles. Es verdad que es un trabajo que también hay que hacer en la familia, ¿vale? Pero en el aula hay que enseñarles que los contextos se pueden ir modificando dependiendo del momento en el que nos encontremos dando clase. Y entonces, lo que se te puede permitir en un contexto, no te lo voy a permitir en otro contexto, ¿no? Tienes que saber leer en cada contexto hacia dónde nos movemos y cuál es la narrativa de ese contexto, y facilita la toma de decisiones. Cuando el alumno sabe a qué atenerse y sabe interpretar el contexto de cada momento, la toma de decisiones es mucho más fácil. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que en el siglo XXI hemos duplicado las circunstancias. Ahí tenéis circunstancias reales y circunstancias virtuales. Esto no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Tú podías ser un fantasma y crearte tu microcosmo en tu cabeza y contarle a tus amigos que era el más guay, pero se lo quedaban 5, 6, 20 personas. Más de ahí no pasaban, como mucho el aula entera. Pero hoy en día tú puedes construir unas circunstancias. No ha pasado nunca. Es decir, las circunstancias venían impuestas. Ahora no. Ahora nuestras alumnas y nuestros alumnos se fabrican un avatar, un yo virtual, y deciden en ese avatar qué poner, cómo ponerlo, si lo quieren falsificar, controlan la mirada del otro, controlan la información que quieren darle y cómo la quieren darla. Es decir, el atractivo que supone crearte las circunstancias y ser tú el dueño de ellas hace que la capacidad de seducción que tiene el mundo virtual para ellos sea altísimo. Así es que hay que intentar que estos dos ámbitos, como lo he puesto ya en las diapositivas, sigan separados para que el análisis crítico funcione, porque si no siguen separados, los problemas son los siguientes, y es que se hibrida. Cuando nuestros alumnos empiezan a hibridar el mundo real con el mundo virtual y no saben separarlos, si no aparece el pensamiento crítico, es donde empiezan los problemas. Es decir, ahí he puesto, por ejemplo, cuando el mundo virtual, ¿vale?, se apodera del yo real, el yo real genera una apatía en torno a lo que le rodea en su mundo real. Y esto está más que demostrado. Es decir, hay ya muchos estudios en torno a cómo un niño de 0 a 3 años que pasa mucho tiempo con las pantallas
su cerebro crece al triple de velocidad porque los estímulos de la pantalla son maravillosos. Pero claro, se acostumbra a una aceleración en torno a lo que consume que cuando apagas la pantalla y mira al mundo real no le estimula absolutamente nada. Y entonces empieza esa hiperactividad, el nerviosismo, empieza un criterio atencional muy débil y cuando sube al nivel de adolescente, y a vosotros, supongo que vosotras lo habréis experimentado en clase, la apatía empieza a apoderarse de ellos. Yo tengo señores de infantil, amigas mías, que trabajan con niños desde hace ya muchísimos años y me cuentan que hace 8 o 10 años, ellas contaban cuentos y los cuentos eran de 10 minutos, de 12 y toda la clase de niños de 5 añitos, 6 añitos, de 4, estaban los 10 minutos entusiasmados escuchando a la seño o al maestro contar ese cuento maravilloso, ¿no? Y hace poco hablaba con él y me decía, es imposible que aguante el grupo ya más de 3 minutos contando el mismo cuento, con la misma efectividad, haciendo cosas distintas, da igual, a los 2 minutos y medio o 3, su criterio de atención ya se desmorona y se nos va de un sitio a otro, es decir, les pierde la capacidad de lo real, les pierde la atención. Pero si enciendo la pantalla y alguien le cuenta el cuento de la pantalla, son capaces de encontrar más adicción a lo que se está haciendo en la pantalla que lo que se hace aquí. Es decir, el mundo virtual se está apoderando de la capacidad de seducción frente al mundo real. Y yo creo que le está pasando a muchos de nuestros adolescentes que en el aula la pantalla se convierte en una especie de primera necesidad para muchos docentes si queremos captar la atención. Y esto es preocupante y luego veremos por qué, ¿no? Y luego el yo virtual, cuando su avatar están diseñándolo con tanto tiempo, tanta atención, dedican esa atención hacia el detalle, ¿no? Hacia pulir lo que quieren presentar, la frase que quieren poner, el momento que lo quieren colgar, ¿no? Todo ese tiempo y esa energía dedicada a su avatar, si luego en el mundo real no se ve correspondida, genera una frustración en ellos. Entonces, tenemos una labor importantísima como docentes y es que ellos sean capaces de analizar estos dos mundos que se están generando de manera que críticamente tengan esa capacidad de saber que cada vez que encienden una pantalla, lo que están consumiendo son avatares, que son idealizaciones, virtualizaciones, que no tienen mucho que ver con la producción de lo real, porque la imagen de la pantalla se ha apoderado del relato que ellos están haciendo del mundo, no del mundo virtual, sino del mundo, ¿no? Y ahora veremos qué consecuencia ha traído el hecho de que la pantalla se apodere de ellos. Por eso una de las obsesiones que yo tuve cuando me reuní con un grupo de maestras y de maestros para trabajar esto en el aula era trabajar el pensamiento crítico visual. Si yo quería que ellos trabajasen la imagen. Quería que pusieran el foco de atención en interpretar lo que son imágenes, ya no solamente lo que aparece por Instagram o lo que aparece por Facebook, sino cualquier tipo de imagen que aparezca en una pantalla que condiciona el relato de su realidad, ¿no? Porque cuando se hibrida es cuando el alumno que puede recibir por cierto estímulo en forma de like en su avatar, luego cuando sale a la calle no quiere o no necesita esa atención de la mirada del otro porque no le reporta el beneficio ni tampoco es capaz de controlar la mirada del otro en vivo y en directo. Entonces, como la vivencia, hacerlo en vivo y en directo, resulta incontrolable para ellos, les resulta mucho más interesante acceder a la pantalla. De ahí que cuando nosotros encendamos la pantalla en un aula, yo creo que, y ahora lo vamos a ver, es necesario que cada docente tenga una motivación muy específica para que esa pantalla se convierta en algo que no sea un proceso de adicción, sino un complemento, un refuerzo. ¿Cuáles son los enemigos del pensamiento crítico así a bote pronto más fáciles de identificar? Bueno, voy rápido. Ya sé que estoy hablando muy rápido, ¿vale? Me disculpáis, pero es que quiero dejarlo todo medio visto. La turbotemporalidad es el primero, no hace falta que lo explique demasiado. Es verdad que no se puede cultivar el pensamiento crítico a corto plazo, ya os lo digo. Nosotros tardamos, en el libro lo cuento, ¿no? Tardamos 4 meses y medio haciendo una sesión semanal, una sola sesión semanal de 45 minutos, no hicimos más, ¿eh? Todas las semanas, eso sí. Bueno, pues pasaron 4 meses y medio, casi 5, hasta que empezamos a ver resultados. Estuvimos a punto de tirar la toalla en Navidad, lo que pasa es que aguantamos hasta finales de enero y en febrero empezamos a ver que mejoraban los resultados de los análisis que hacían, menos mal, pero tardamos 4 meses y pico. Hoy eso me parece que es un tiempo que es muy difícil que cualquier persona sostenga cuando no ve resultados a corto plazo, porque somos cortoplacistas. Luego la turbotemporalidad es enemiga siempre del pensamiento crítico. Segundo, la neofilia. La neofilia es el amor a la novedad. Esto ya se ha puesto de moda, yo creo que a nivel social, ya no solamente pedagógico, que si queréis ahora podemos discutir sobre esto, ¿vale? Pero a nivel social se ha puesto de moda que todo lo nuevo es bueno, es decir, filia significa amor y neo significa nuevo. Adoramos lo nuevo, amamos lo nuevo, la novedad, sin someterla a juicio. De manera que cualquier alumno considerará mucho más atractiva cualquier novedad que implemente en el aula que lo que ya existe. Pero eso no significa que sea mejor.
Significa que has conseguido seducir al alumno, que has utilizado la persuasión y que has conseguido ganarte su atención. Pero ¿es mejor o no es mejor? Y os pongo ejemplos, ¿no? Si os metéis cuando acabe la charla, o si lo queréis hacer ahora, es vuestro asunto, ¿no? En internet veis la charla de Manuel Carreira. Él es un neurólogo dedicado a la educación, ¿vale? Y él habla de un experimento que hicieron con niños en edad prelectora, y dice que cogieron un grupo de niños en edad prelectora, los separaron en dos, con las mismas capacidades más o menos, con las mismas circunstancias más o menos iguales, ¿no? Para que hubiera una investigación seria. A uno le pusieron el método analítico de lectura, que era un método muy sencillo, la M con la A, es decir, el clásico, el que hemos seguido todos toda la vida, y a otros les pusieron lo que ahora se lleva, que es el método global de lectura, que va con pictogramas, que va con sonidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues durante 1 año y medio los grupos en paralelo iban aprendiendo a leer. Después de 1 año y medio empezaron las primeras pruebas a ver el resultado. El resultado fue apabullante. No había un solo ítem que el método analítico clásico no barriese al método global, por muy bien que lo hubieran hecho en el método global, es decir, en la velocidad en la que los niños identificaban las palabras, en la fonología, en la identificación incluso de formas. Es decir, los del método clásico funcionaban infinitamente mejor que los del método global. Pero claro, incluso él dice en la misma charla algo muy curioso. Dice, ahora, ¿qué político se atrevería a decir en su campaña electoral, voy a poner un sistema educativo que va a dar vuelta atrás 20 años poniendo los métodos globales, perdón, el método analítico por encima de la innovación educativa? Porque es que es políticamente incorrecto volver atrás. Bueno, pues no es tan difícil. Hace 3 años el Ministerio francés, lo he puesto ahí, lo podéis googlear en internet, tuvo que volver a implantar dictados, lectura en voz alta y cálculo mental. Obligatorio, porque los resultados estaban siendo terroríficos. Es decir, desde que comenzaron los cambios educativos en Francia, se dieron cuenta que no, entonces, ¿qué han hecho? Pues se han vuelto atrás. Cero complejo. Dijeron, vamos a ver, si funcionaba una cosa, vamos a volver al dictado. Vamos a volver a la lectura en voz alta y vamos a volver al cálculo mental rápido entre el alumnado, ¿no? Es un tema interesante, es decir, cómo cualquier innovación, en muchas ocasiones que le funciona a un maestro en su aula con sus circunstancias y sus contextos, ¿vale? Te la cuenta y entonces tú empiezas a probar, ¿no? Y vas de conejillo de indias con tus alumnos y a lo mejor te funciona una parte, pero no has hecho el análisis correlativo durante los próximos 3 o 4 años a ver si esos alumnos cuando se van a otros cursos funcionan, porque nosotros no investigamos educativamente ni continuamos. José Antonio Marina dice aquí en este libro que hay muy poca seriedad en la implantación de las innovaciones educativas a nivel científico, porque luego no se sigue si te dedicas a hacer, pues no sé, yo qué sé, mindfulness en clase y quieres ver si de verdad a medio o a largo plazo te da resultado, tendríamos que seguir, ¿no? Una investigación seria durante 2, 3, 4 años, y eso ¿quién lo hace? Ahora, si yo te digo que a mí me ha ido muy bien durante 3 meses y me llama el centro de formación del profesorado a dar un curso y lo cuentas y a ti te encanta el mindfulness porque todo lo nuevo te parece que es seductor y atractivo porque estás cansado de las metodologías clásicas, a lo mejor el hecho de que estés cansado no es motivo suficiente para que abandones una metodología. Es decir, que igual no se trata del docente, sino del alumno. Todo esto tendríamos que verlo, pero creo que estoy abriendo un melón que a algunos y a algunas le puede estar picando más de la cuenta. Pérdida de las categorías temporales, pues también es cierto, ¿no? Por cierto, estoy polemizando porque si no es que luego no hay mucho debate, pero bueno, pérdida de las categorías temporales, sin duda. Es decir, estamos cada vez más obsesionados con evaluar en los inmediatez, ¿no? Cuando en muchas ocasiones el alumno encuentra una referencia importante si recuperamos su pasado y lo proyectamos hacia su futuro. Es decir, el pasado, ya os lo he dicho antes, para ellos pierde relevancia el pasado de su propia familia, en el sentido de que no le interesa demasiado, y ponen el foco de atención muchas veces en el presente inmediato. Pero es que nosotros como docentes olvidamos hacer ejercicios de temporalización con ellos, no en nuestra temporalización muchas veces cuando programamos, sino en la de ellos. Es decir, que las primeras 2 semanas o 3 tengamos fuentes de información en torno a lo que saben de matemáticas, de lengua, de filosofía, de inglés y tal, los recojamos, cuando acabamos el primer trimestre les pidamos que hagan el mismo ejercicio y entonces que hagan un análisis comparativo de cómo han progresado eso, ¿no? Y que cuando llegamos al final, una de las cosas que hacía mi profesor de historia, yo lo recuerdo perfectamente, era al principio de curso nos enseñaba un poco lo que íbamos a estudiar hasta el final. Decía, mirad, todos estos apuntes, y nos sacaban una folia así, todo esto lo vais a aprender al final, yo voy dejando la fotocopia y todos decíamos, ya, es una locura, son muchos folios, eso es. Y cada trimestre iba diciendo, veis el taquito, ya habéis conseguido hasta aquí, veis el taquito, no te das cuenta, pero veía ese progreso, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una narración temporal facilita el pensamiento crítico porque tiene en cuenta que hay un pasado que se puede prolongar hacia un futuro. Y creo que le estamos esquilmando el análisis del futuro.
Es decir, creo que estamos vendiendo un futuro tan negativo y tan sombrío que le estamos quitando la posibilidad de que ellos piensen que se puede construir un futuro sin ningún problema y mucho mejor del que tienen, porque no nos lo creemos ni nosotros. Pero que tú no te lo creas como adulto lo puedo entender. Lo que no entiendo es que les quilmemos la posibilidad de fabricar el futuro a ellos. Entonces, desde esa perspectiva, recuperar el plano del futuro es un elemento básico para que cuando activen el pensamiento crítico lo hagan de una manera constructiva y no desde la inmediatez de como no hay futuro o el futuro está muy negro, entonces me dedico al presente instantáneo. Y luego están los filtros y los algoritmos. ¿Por qué lo he puesto como negativo? Bueno, los filtros, todo el mundo sabe cómo funcionan. En Internet, cuando nuestras alumnas o nuestros alumnos se ponen un filtro, hay un estudio, no me acuerdo dónde lo leí hace ya tiempo, que decía que de Instagram generalmente el 81% de las personas utilizan 4 filtros. Mira que tiene filtros Instagram, tendrá yo que sé, 100 filtros, 150, no lo sé. Bueno, pues la gran mayoría solo usan 4, ¿vale? Que son los más universales. ¿Eso qué implica? Pues que el filtro les da una visión de lo real en torno a una homogeneización, por ejemplo, de la estética. Y si tú empiezas a ponerte el mismo filtro tú que ella, que el otro, que lo que estás consumiendo, pues al final la capacidad de reconocer la belleza y la variedad va desapareciendo. De ahí que nosotros como docentes yo creo que tenemos una labor muy importante que es quitarle los filtros. Es decir, es muy importante hacerles ver que, por ejemplo, el algoritmo, que es su avatar, cada vez que entran en Internet lo que hace es reforzar el sesgo de identidad que tienen, porque les va a ofertar cosas en torno a ellos mismos. Y si yo te oferto algo que sé que te gusta o algo similar, no te estoy abriendo el abanico de la variedad o de la pluralidad, es decir, no te estoy llevando a lo heterogéneo, sino que te estoy homogeneizando hasta el extremo de que al final nos convertimos en fanáticos de nuestro sesgo, ¿no? Y yo creo que una de las misiones fundamentales para activar el pensamiento crítico en el aula es precisamente que nosotros le abramos el sesgo, es decir, que intentemos que el lecho de Procusto, esa cama donde sus datos van adaptándolos a sus propios intereses, desaparezca de alguna manera. No es sencillo, lo sé. Y por último, la imitación frente al aprendizaje. Tenemos Internet con toda la información del mundo, claro, eso lo saben ellos. Entonces, ¿para qué vamos a memorizar si yo busco la información y aparece? ¿Consecuencias? Bueno, yo no hace mucho, ahora 4 o 5 años, no, un poco más, quizás 7, ¿no? Yo descubrí que mi hijo cuando se ponía a jugar a Minecraft en el ordenador, el problema que tenía, se iba a un tutorial de YouTube y había alguien que en esa partida había solucionado ese problema, ¿no? Y a partir de ahí lo hacen ya casi todo. Es decir, cuando ellos encuentran una primera dificultad, en vez de enfrentarse a la dificultad utilizando pensamiento colateral, como decía Eduard de Bono, es decir, enfocando desde otras perspectivas, intentando solucionarlo desde otros puntos de vista, lo que hacen es irse al tutorial. Es decir, imitas el proceso de solución, pero no te has fabricado el aprendizaje para la solución, ¿no? Y creo que en eso estamos dejando que ellos tengan quizás demasiada facilidad para no enfrentarse, es decir, tendríamos que empezar a ponerle problemas que no tengan soluciones en un tutorial de Internet, y sé que es muy difícil, ¿no? Porque hay asignaturas que sospecho que será casi imposible. ¿Consecuencias? Bueno, voy rápido porque estas son noticias, todo el mundo las conoce. Instagram es la red social que afecta a la salud mental de los jóvenes, la principal, esta del 2019, como veis ahí. Aquí tenéis la que venía hace 2 semanas, el 4 de mayo, un poquito menos. Los alumnos españoles detectan peor un texto tendencioso que la media de la OCDE. Es decir, la posverdad se nos está colando en la aula española. La posverdad se nos cuela en el aula, porque cuando leen un texto no se dan cuenta de que hay un sesgo. Es decir, no se dan cuenta, no son capaces de entender que hay una intencionalidad de fondo del texto, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico busca esa intencionalidad y luego la presentaré. Aquí tenéis un caso real, es decir, gente que por WhatsApp, por un bulo, por una mentira, llegan a acusar a 2 personas y los queman. Esto fue una noticia en México el 2018. O sea, en un pequeño pueblo empiezan a decir hay 2 personas sospechosas ahí que creo que vienen a robar órganos a nuestros niños, entonces el pueblo sale en tunda, los coge y los quema. Y luego se demostró que no eran ni que venían a eso. Pero esto ya es real, es decir, lo que pasa en WhatsApp está saltando el plano de lo real, ¿no? Y esto venía en el telediario hace 4 días, ¿no? Aumentan los trastornos alimenticios en nuestros chavales desde la pandemia porque han pasado más horas consumiendo pantallas sin criterio. Es decir, está aumentando la anorexia, la bulimia, los casos de trastorno, creo que eran 1/3 más desde que el confinamiento ha hecho que las pantallas dediquen más tiempo y atención a ellas, ¿no? El lúdico de las pantallas está un libro muy curioso que se llama de Michel Demuguet, La fábrica de cretinos digitales, donde él pone los estudios científicos del uso de las pantallas, ¿no? Sobre todo en ello. Dice, bueno, ¿es dañino en qué sentido? Pues somáticamente no hace falta que me pare. Todo el mundo sabe que a nivel cardiovascular te sientas y te pasan muchas horas con lo que no estás actuando. A nivel emocional,
genera más agresividad y más depresión, y a nivel cognitivo o intelectual dice que tiene efectos sobre el lenguaje o la concentración. Todo esto creo que los que estáis en la docencia sabéis, especialmente el último, ¿no? Se está reduciendo, hace poco vino un estudio que decía que nuestros jóvenes están reduciendo el vocabulario entre 500 y 600 palabras en el uso cotidiano. Es decir, si al final Wittgenstein tiene razón y los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento, creo que estamos creando una sociedad con muy poco pensamiento crítico, ¿eh? Mirad, es un documental cortito, no sé si me dará tiempo, son y 38, voy a dejarlo, me lo voy a pasar, ¿vale? Solo 2 minutitos nada más, donde cuentan cómo llega la pantalla a la ciudad de Bután, al pueblo, al país de Bután, y personas que eran inmensamente felices en una vida donde todo lo que veían era en vivo y en directo, no existía la pantalla en Bután. Bueno, pues llega la pantalla, en menos de 4 años su índice de felicidad, su índice de divorcio crece exponencialmente, el índice de violencia es brutal, porque acceden al mundo de lo visual sin criterio. Nosotros no solamente accedemos al mundo de lo visual sin criterio, sino que desde que son chiquititos hacemos que convivan lo visual, lo digital, perdón, con el mundo real, sin haber educado la imagen digitalizada. No lo voy a poner, me lo salto, si da tiempo luego lo pongo, ¿vale? Elaboración de los rituales en el aula, yo creo que es importante. Es decir, si queremos que trabaje el pensamiento crítico, deberíamos de utilizar siempre la pantalla con sentido dentro de un aula. Es decir, un docente tiene que encender la pantalla, pero tiene que explicar que la pantalla tiene una intencionalidad. Y ellos se tienen que dar cuenta que cada vez que le pidamos que cojan el teléfono móvil para hacer algo, esa intencionalidad es muy específica, pero mejora el plano de lo real. Porque ¿qué expectativas tiene una pantalla en el siglo XXI en los procesos educativos? Ahí os lo he preguntado, ¿qué esperas encontrar en una pantalla como docente cuando tú enciendes en el aula? Si tú no eres capaz de mejorar lo que hay en la pantalla, entonces enciende la pantalla y utiliza alguna didáctica a través de la pantalla que sepas que mejora. Pero si la utilizas como elemento de distracción, lo que estás haciendo es potenciar, ¿no?, esa riqueza de lo virtual frente a lo real, ¿no? Y creo que al final es importante que los docentes, cada vez que encendamos una pantalla en un aula o le pidamos que ellos enciendan la pantalla, tiene que ser para aportar un contenido que de manera vivencial no somos capaces de dar. De manera vivencial no somos capaces de dar. Y no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Estos son los talleres que nosotros hicimos, pusimos unas reglas muy sencillitas, ¿vale? Todo esto está en el libro publicado, por si alguien quiere meterse más a fondo. He ido resumiendo. La primera era, obviamente, no se gritaba, tened en cuenta que estamos hablando también de primaria y de infantil, así que tuvimos que implementar algunas reglas, no solamente para secundaria, sino para primaria e infantil. La segunda, no te muevas del sitio, porque descubrimos que cuando dejábamos que nuestros adolescentes tuvieran capacidad de movilidad, se iban donde estaban las mejores amigos, había que poner límites, total, que dentro del aula pensamos que era más interesante que cada uno en su sitio quitase todo y empezara el taller, ¿no? Respetamos el turno de palabra, es inevitable porque se nos saltaban, es decir, en las conversaciones muchas veces se saltaba el turno de palabra y vimos que cuando tú obligas a respetar el turno de palabra, pero sobre todo cuando haces lo siguiente, en el punto 4, cuando tienes que prestar atención al compañero, a lo que dice, y tienes que comenzar tu intervención apoyante en lo que ha dicho el otro compañero, el alumno pone las circunstancias ajenas también sobre el tapete cuando se pone a pensar. ¿Por qué? Porque casi todos nosotros, cuando uno hace una pregunta en un aula y yo tengo una respuesta y levanto mi mano, hasta que me dan la palabra, yo estoy reflexionando sobre cómo lo voy a decir y qué es lo que voy a decir. Pero estoy ignorando las 4 respuestas que mis compañeras están diciendo en ese momento y no me interesan nada, porque estoy muy centrado en mi discurso. Entonces, nos interesaba que entendieran lo que estaban diciendo las otras compañeras y entonces sus intervenciones tuvieran que comenzar siempre partiendo de la intervención anterior y decir si estaban de acuerdo o no, porque estaban de acuerdo, que les parecía bueno, y luego ya argumentar ellos en torno a su postura, ¿no? Pero de esa manera conseguimos, poquito a poco, que toda la clase estuviese siempre imbuida de lo que se estaba haciendo en ese momento. Me parecía que, además luego lo cuentan muchos profesores que hicieron el trabajo, que ese es uno de los puntos para que el pensamiento crítico fluya, ¿no? Luego, obviamente, he prohibido ridiculizar, pero sobre todo la última también nos pareció muy interesante, y era que ellos seleccionaran, perdón, que ellos reconocieran la maravillosa apuesta o la propuesta de algún compañero o compañera. Estos son los ítems que valoramos: insuficiente, regular, suficiente o bien. A la izquierda tenéis lo que se puntuó en cada semana: predisposición al ejercicio, concentración, atención durante la exposición, calidad de preguntas, selección, en fin, bueno, no me voy a parar a explicarlas todas, las tenéis en el libro, pero que sepáis que esto fue la ficha con la que se evaluó cada sesión y la fuimos recogiendo semanalmente. Y todo esto está al final del libro recogido. ¿Qué es lo que trabajamos en el aula? Pues el protopensamiento. El protopensamiento es un término que nos inventamos y que tiene que ver con esos 3 factores: el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Es decir, la pérdida de asombro creo que es cada vez más común a nivel social, pero en nuestros alumnos especialmente, porque la saturación
en muchos casos visuales a los que se someten, hacen que sea muy difícil recuperar la sombra. Entonces lo que hicimos fue hacer ejercicios de asombro en lo cotidiano en el aula, es decir, pues traíamos una maceta, un girasol, la poníamos mirando hacia un sitio al comienzo de la mañana, le decíamos, mirad qué bonito, los pétalos y tal, y ahora al final del día, como se había movido buscando el sol, le decíamos que mirasen y decíamos, ostras, pues se ha movido el girasol y lo teníamos al lado y no me he dado cuenta. Vamos a recuperar el asombro en el día a día, en lo cotidiano, por ejemplo, de qué está hecho el lápiz con el que pinta, cómo está la tinta de ese bolígrafo Bic. Es decir, si empiezas a hacer que ellos sean capaces de girar el foco hacia lo cotidiano, la capacidad de recuperar el asombro poquito a poco les va llegando, porque empiezan a ver cosas asombrosas donde antes les parecían que eran de sentido común. Y a partir de ahí, porque, a ver, el asombro de lo que no es cotidiano es fácil, ¿vale? Pero de lo cotidiano es muy complicado. A partir de ahí lo que hacíamos era conducir el asombro hacia la curiosidad, es decir, que no se quede en fascinación, porque hay algo fascinante y dices, oh, y se te puede quedar ahí. No, no, no. Esto te ha asombrado, vamos a despertar la curiosidad para hacer una buena pregunta, es decir, para generar el cuestionamiento. Y esto lo enlazo con lo que hemos visto al principio, la capacidad de hacer buenas preguntas. Una de las cosas que descubrimos es que hemos perdido la capacidad de hacer buenas preguntas a partir de los 14 años. Los ejercicios que les pusimos a ellos, el arte de hacer buenas preguntas, es decir, eran al principio hay una fotografía, una diapositiva, se le pone, se les deja un tiempo para mirarla y luego tienen que cuestionarse algo, es decir, cada alumno hacía una pregunta. Se apuntaban las preguntas, se votaban y las 3 mejores eran las que después se intentaban contestar. ¿Qué intentábamos con eso? Primero que dedicasen un tiempo para aprender a leer imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta que tenéis delante. Esta es una imagen muy sencilla, ¿vale? Se la pusimos, era la primera imagen con la que comenzábamos los talleres, y entonces la dejábamos un minuto para que todo el mundo la viese, la analizara, etcétera, etcétera. A partir de ahí, pues cada uno hacía preguntas. Recuerdo las primeras clases, estas del 17 del día del 2017, se votaron estas preguntas. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué hay gente mirando? ¿Y por qué la policía no interviene? Esto fue lo que se votó en clases de segundo de la ESO, no, perdón, de primero de la ESO, de tercero de la ESO, la gran mayoría tenían estas preguntas, porque eran preguntas sencillas. Os sorprenderíais porque lo hicimos con profesores de instituto y lo hicimos con alumnos de universidad, esta misma diapositiva. Cuando empezamos a trabajar con ellos, hicimos rutinas de pensamiento crítico visual. ¿En qué consiste una rutina de pensamiento crítico? En enseñarle a mirar una imagen. Es decir, ¿qué relación hay entre la biografía del el que hace la foto, si que pensáis que hay alguno, si hay una motivación de fondo? Vamos a analizar la composición, cómo es la luz, los materiales, por qué pensáis que se han elegido estos colores o no, o están hechos al azar, o es un espacio real o está representado, o vamos a enseñar un recorrido visual, no es lo mismo que la mires de izquierda a derecha que derecha a izquierda la fotografía, o que te fijas solo en el centro, quién es el sujeto principal, si hay jerarquía, todo esto se le explicaba, se trabajó con ellos cómo leer una imagen, ¿vale? Y una vez que tú trabajas con ellos esto y durante todo un cuatrimestre, es decir, perdón, durante 4 meses, vas haciendo estos ejercicios, al final nos encontramos en mayo, le pusimos la misma diapositiva, ya se le había olvidado, habíamos hecho muchos ejercicios entre medias y cambian completamente las preguntas. Las preguntas que se votaron fue qué provoca que a las personas les gusta observar la pelea, representa esa foto la juventud de hoy en día, influye en el lugar y el dinero en este tipo de comportamiento. Es decir, son completamente distintas. Son los mismos alumnos, solo que han estado durante mucho tiempo aprendiendo a hacer preguntas, a leer imágenes, a buscar temáticas, a entender que no se queda la pregunta en la superficie. Pero es que cuando poníamos esto con alumnos de universidad o con algunos compañeros en los cursos del CEP, las preguntas no eran muy diferentes. Es decir, es como si el sujeto hubiese perdido la capacidad de hacer buenas preguntas a partir de los 14 o 15 años, porque nadie te enseña a preguntar. Nadie te enseña a leer la realidad más allá de la evidencia o de la superficialidad. Entonces, me parecía que era fundamental en el pensamiento crítico. Con esto voy acabando ya. Mira, yo esto lo pongo muchas veces porque me parece un ejemplo paradigmático de cómo entender el pensamiento crítico. Y tiene que ver con este pastel de bizcocho. Está el pastel de jengibre que crea la empresa DAF por primera vez en 1930. En el 1929 en Estados Unidos hay una crisis brutal, exagerada, el crack del 29, no hay huevos, la gente no tiene acceso a la harina, están pasando hambre y DAF consigue deshidratar todos los elementos de nuestro famoso pastel de bizcocho, en este caso el pastel de jengibre. Lo mete en ese bote y dice, a partir de aquí nos vamos a hacer de oro. ¿Por qué nos hacemos de oro? Porque la gente solo necesita echar un poquito de agua, batir y meterlo en el horno. Es decir, no necesita huevos, no necesita harina ni levadura, todo está ahí deshidratado. Bueno, pues no lo consiguen. No lo consiguen, al año que viene llegan los publicistas y dicen, vamos a hacer una publicidad chula, porque se ve que con el voto no vamos muy lejos. Y esa publicidad chula es esta que tenéis, ¿no? Aparece una ama de casa batiendo, sale ya la fotografía en primer plano del pastel de bizcocho maravilloso y encima pues dicen ahí abajo, te garantizo que los resultados son perfectos. Bueno, pues en 1931 tampoco consiguen vender. Entonces ya se fueron
a 15.000 amas de casa y le pusieron el pastel delante. Se fueron a centros comerciales, empezaron a hacer estadísticas, a preguntar qué narices pasaba. El pastel está malo, le preguntaban y decían, ¿qué va? Está buenísimo. Dice, joder, pues la textura, dice, no, la textura está bien. El color, ¿qué va? El color está bien. Entonces, ¿usted por qué no compra el pastel? Y decían, pues mire usted, no lo compro porque no lo estoy haciendo yo. Siento que soy una estafadora. Yo soy ama de casa, estamos hablando de 1931, 32, yo soy ama de casa y cuando llega alguien y le saco el pastel, digo, he hecho un pastel y en realidad es mentira, lo que he hecho es batir con agua unos polvitos y meterlo en el horno. Entonces, es como estafar, si no hay nada mío en ese pastel. Y Duff dio con la clave. ¿Qué hizo Duff? Sacó los huevos de la receta. Es decir, deshidratamos todos los elementos, pero como pone ahí, tú añades los huevos por ti mismo, ¿no? Maravilloso, porque a partir de aquí te mojas los dedos, bates, echas más clara o menos clara, echas más yema y encima te diseña una publicidad donde salen dos pasteles distintos. Uno de fruta escarchada y nata, otro de chocolate y viruta, con lo que ya te doy la opción de que no estás haciendo el mismo pastel, sino que singulariza el pastel, ¿no? Bueno, pues el pensamiento crítico yo creo que es algo muy parecido. Es decir, nosotros como docentes tenemos que darle la base del pastel, pero tenemos que dejar que ellos vayan buscando cada uno esa parte del ingrediente personal, que se mojen las manos, que vayan añadiendo sus circunstancias y sus contextos personales, que lo entiendan, que entiendan que el pastel del otro tiene una misma base, porque para eso estamos educando todos en ese núcleo comunitario, pero que dentro de esa base hay una singularización que es lo que hace que cada uno sea distinto, ¿no? En fin, aquí lo dejo porque si no podía estar hablando hasta el infinito. Os doy las gracias por vuestra atención, lamento, ¿no?, la rapidez de la exposición, pero es que si no, no me daba tiempo a todo. Javier, no te oigo, no tienes el micrófono activado, creo. Perdón, muchas gracias, José Carlos, estamos aquí muy atentos. La verdad es que yo creo que se ha entendido todo muy bien. Te agradecemos también este esfuerzo para ir rápido y poder compartir todo lo que tenías preparado, que es muchísimo. Y una maravilla. Es una pena estas sesiones virtuales que no puedes seguramente recibir el clamor del público y los aplausos. Bueno, clamor pero... no creo que haya, porque yo creo que más de uno, ya te digo, creo que ampolla alguna se levanta, pero siempre lo hago. O sea, lo hago cosa hecha porque si no, luego parece que todo es muy monótono. Muy bien, bueno, te transmito, como nos quedan unos minutitos, vamos a ver si podemos contestar muchas de las preguntas que han llegado por el chat y también por el panel de preguntas y respuestas. Mira, si te parece, empiezo con una bueno, una que ha pedido bastantes personas, que es si este documental de Bután, de alguna manera lo podremos compartir. Si luego nos mandas el link. Bueno, mandaré el link, pero todo el que lo quiera, en YouTube se llama... ahí lo tenía, espérate un segundito, lo busco, un segundo. Vale, si lo buscamos, lo compartimos para todos y así lo podréis ver. Y lo compartiremos también. Es que lo cité en uno de los libros, documental de Bután, maldita sea, bueno, bueno, pues no me acuerdo, ya hasta luego te lo pasaré, pero vamos, es fácil de encontrar en YouTube, ¿eh? Y si alguno de los muchísimos asistentes lo tiene localizado, también que lo comparta para todos. Hacemos un trabajo aquí de colaboración. Bueno, con relación a esto, pues mira, por ejemplo, hay una pregunta de Alex que quizá dice, oye, ¿cómo estamos seguros que hay casualidad entre su infelicidad de Bután y la llegada de pantallas y no hay una correlación o múltiples causas? No sé bueno, si ellos, conoces... a ver, claro, si te pones con la correlación y la causalidad tendrías que hacer un estudio sobre la intencionalidad, pero esa pregunta me vale para el 99% de las causalidades, no de las casualidades, ¿eh? En Bután estamos seguros en el sentido de que desde 1972, cuando sube el rey de Bután, decide que lo que va a trabajar es la felicidad interior bruta en vez del Producto Nacional Bruto. Y entonces le pasa cada 2 años encuestas. Y aquí está la validación que me estás pidiendo. Cada 2 años le pasa encuestas a 700.000 habitantes, que es relativamente fácil. Es decir, tú recoges las demandas sobre felicidad y la valoración que tus habitantes hacen sobre los ítems que ellos consideran que son felices. Y va subiendo hasta el extremo de que en 1990-92 pues, se declara el país más feliz del mundo. Hay muchos estudios, si lo ponéis, muchísimos estudios internacionales que se fueron a Bután para saber por qué eran tan felices. Y entonces en 1999... por primera vez llega la televisión a Bután, que fue, según dice el documental, el último país del mundo en el que llega la tele. Y en el año 2000 llegó Internet. Es decir, que nunca habían tenido la experiencia de lo virtual o de lo digital. Toda su experiencia de la realidad y su concepto de identidad y su creación de esa identidad era en torno a la vivencia, es decir, lo que experimentaban en vivo y en directo. Y ellos se consideraban felices en esa encuesta. A partir del 2002, cuando le llegan las primeras encuestas, el índice de felicidad baja en esa encuesta, pero es que en el 2004 se ve cómo el índice de violencia sube
y además dice el documental, que era lo que construía yo, dice que tienen un problema incluso con las mujeres de Bután y los hombres de Bután. ¿Por qué? Porque el hombre de Bután le gustaba una mujer que era fuerte, que ayudaba en el campo, que era capaz de cuidar a los niños y también de salir a echar una mano en el ganado, etcétera, etcétera, y los volvía locos. Entonces eran mujeres con una estética muy curiosa, ¿no? Pero después de 4 años consumiendo televisión, las mujeres empiezan a sentirse feas y los hombres empiezan a no desear a sus mujeres y sumen denuncia de divorcio, ¿no? O sea, que está recogido de cómo cuando llega la llegada de la televisión, si no trabaja el pensamiento crítico visual, si no le da ese código para leer que lo que está en una imagen, ¿no? Es una idealización de, al final te afecta en el yo real. Es decir, esa hibridación que he puesto, ese problema que surge en la hibridación, en Bután es clarísimo, ¿no? Y yo creo que se valida con la encuesta. Qué bien, pues oye, perfecto, muchas gracias. Mira, aquí hay un comentario primero de una tocaya tuya de Córdoba, una gran amiga, Carmen Navarro, que nos dice, claro, en relación al contexto de cada uno, mencionar que no todos tenéis la suerte de haber nacido en Córdoba, ¿eh? Muy, muy apropiado. ¡Qué maravilla, Carmen! Y luego... te debo unos caracoles y una cerveza. Yo me apunto también. Y luego, además yo estuve en Córdoba con ella y me trataron fenomenal, ¿eh? O sea que un abrazo aquí, Carmen. Mira, me dice, una pregunta para ti, ¿eh? ¿Cómo entrenar de forma sencilla? Has dado muchas pistas, ¿no? Pero dice si puedes dar algunos tips o algo para entrenar de forma sencilla el pensamiento crítico, pero en edades muy tempranas, tanto en casa como en cole. Pero Daría para otra charla seguramente, pero... O sea, muy tempranas, ¿a qué edad estamos refiriéndonos? Porque, por ejemplo... Carmen, ¿qué edades? Es complicado la edad. O sea, yo te digo que en infantil hemos trabajado con las preguntas y con los cuentos. Es decir, una de las cosas que... Desde infantil, dice. En infantil lo hemos trabajado con cuentos, es decir, en el libro de arte, por no extenderme mucho, en el arte de pensar para niños hay 2 años de infantil que cuentan al final su experiencia, pero lo trabajamos también con talleres en torno a los conceptos, es decir, se hacía una pregunta sobre a ti qué te parece que es bueno y qué te parece que es malo, ¿no? Y luego se dan unos tips en torno a cómo mejorar el análisis en torno a eso. Entonces, esos talleres que habéis visto en las normas se hacían en infantil también, es decir, los niños aprendían a tener que estar atentos a lo que decía su amiguita, utilizar esa respuesta y darla, y luego entre ellos tenían que decir qué le había parecido mejor y por qué no, ¿no? Y poquito a poco eran pasos que dentro del aula iban avanzando en el análisis crítico. Parece que no, pero funcionaba, ¿eh? O sea, que no me paro mucho porque la verdad que es que hay muchas actividades, ¿no? Aparecía desde plastilina, trabajar con plastilina, ¿no? Una figura donde tú tienes que explicar lo que es a un grupo mientras que el otro grupo no lo ve. Y luego tenías que pasar esa figura al otro grupo para ver cómo interpretaba lo que tú habías hecho. Y entonces el otro grupo decía, pues lo que ha hecho es tal, tal, tal. Y la persona que lo había hecho y su grupo se quedaban asombrados porque no veían lo que los otros veían. Y entonces tenían que discutir sobre quién tenía más razón o no y por qué, ¿no? Y se daban cuenta de que a veces lo que tú ves no lo veía el otro. Y se construía un pensamiento, digamos, plural, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, estaban deseando terminar ellos su interpretación para ver qué opinaban los otros de esa interpretación siempre constructiva. Pero hay muchos ejercicios que se pueden hacer con ellos para trabajar ese análisis crítico. Qué bien, gracias, José Carlos. De hecho, incluso lo que has comentado antes de las reglas para estos talleres de pensamiento crítico, si me permites, nos aporta mucho y nos valida también cómo trabajamos en el Audi Creativity Challenge la parte creativa, ¿no? Donde les pedimos a los jóvenes que esto no es una competición de ideas, sino que tienen que construir sobre ideas de los demás, ¿no? Cuando hablabas de intervenir apoyándote en la intervención del anterior compañero, va un poco en esta línea y mira, nos lo llevamos también como una variación de la charla. Mira, tenemos aquí a Alex. Bueno, es una pregunta ya de súper experto, porque dice que en tu libro, El arte de pensar para niños, hay un poco de crítica a la metodología de Lippmann. Alguna la comparto como que se requiere de formación para el método Lippmann. Sí. Perdón, dice que la filosofía para niños no se trabaja el arte de hacer preguntas. Dice si puedes explicar o hablar un poco, brevemente, entiendo, en tu experiencia, ¿no? Sobre este método, porque dice que en Cataluña se trabaja bien las preguntas y quizás en tu sitio no. Voy rápido. Lippmann me parece un método muy bueno, pero para profesores muy comprometidos. Entonces, yo lo trabajé y estuve un par de años con Lippmann, pero requiere formación del profesorado muy amplia, es decir, requiere que sepa cómo trabajar el diálogo con ellos, que conozca bien los libros de Lippmann, que luego en esas dinámicas de análisis son siempre ideas. Entonces me parecía que el cuestionamiento a lo mejor no era lo suficientemente potente y lo que nosotros fuimos fue variaciones o creaciones de esa metodología que yo he puesto sobre el tapete. Pero Lippmann es muy bueno si hay profesores muy comprometidos, que además requiere una formación muy comprometida, y yo lo que sospecho es que todos los docentes tenemos muy poco tiempo para formarnos o ya muy poca energía. En cualquier caso,
intenté que fuese algo que los voluntarios que vinieron a hacerlo lo tuvieran muy sencillo. Yo necesité 2 tardes enteras en casa con bastantes profesores a los que les di un pen con cómo hacer los talleres, unas explicaciones y después cada uno en su aula que fuese trabajando y me diera el feedback, ¿no? Pero intenté que no hubiese mucha formación, porque como le metas mucha formación al docente, que ya está hasta aquí de burocracia, entonces apaga y vámonos, ¿no? Pero yo, Lean no tengo ningún problema, creo que es un buen método siempre que haya un gran compromiso por parte del formador, ¿eh? Qué bien, qué bien. De hecho, hay otro usuario que nos pregunta por el panel de preguntas y respuestas si puedes matizar más sobre el método global al que has aludido. Bueno, No sé es que yo no soy especialista en lectoescritura infantil, pero si lo ponéis en internet vais a ver que en el método global lo que se utiliza en muchas ocasiones es una especie de... La palabra va con un dibujo. Y entonces los niños van viendo los dibujos, pictogramas, y van aprendiendo las letras con pictogramas. Y entonces se ha puesto muy de moda, ¿no? Hay muchos maestras y maestros que creen que esa innovación educativa para enseñar a leer es buena. Es verdad que aprenden a leer sin lugar a dudas, pero en la charla que os he mandado es que es un estudio científico de 1 año y medio. Y demuestran cómo lo clásico y lo tradicional arrasa en resultados. ¿Cuál es el problema? Pues yo creo que el problema es lo políticamente correcto. Es decir, muchos docentes se suben al barco de la innovación educativa sin haber testado realmente las consecuencias de esa innovación a medio o a largo plazo. Es simplemente, en muchas ocasiones, casi por aburrimiento, por cambio de experiencia, porque pensamos que esto no es suficiente. En fin, ahí podríamos abrir un debate hasta el infinito y hacer 3 programas de esto, ¿eh? Qué bien. Mira, nos queda tiempo quizá para una pregunta más de Pili, que dice, ¿cómo trabajasteis estos ejercicios dentro del aula? ¿En centros con modelos metodológicos colaborativos y una estructura curricular rígida o dentro de un diseño de proyecto para trabajar estas competencias transversales? No, fue individual, cada uno en su aula, a lo clásico. Es decir, tener en cuenta que fueron voluntarios. Es decir, yo conseguí un grupo de amigas y de amigos que son maestras y maestros de instituto y de colegios de Córdoba, que en su aula y en su tiempo, de hecho, buscaron su franja horaria que más les venía. Eran tutores, entonces a lo mejor en los 45 minutos de un día que podían los metían, la semana siguiente la metían en otro momento, pero fue en una estructura normal donde cada docente es autónomo en su aula, no fue nada transversal ni... Entre otras cosas porque era imposible, yo no encontré un claustro entero que quisiera hacer esto, ¿no? Ahora lo estoy haciendo, por cierto, experimentalmente en las Canarias. Estamos trabajando con la Consejería de las Canarias en 2 centros educativos como experiencia piloto. Veremos el resultado en los próximos, este año y el curso que viene, y si va bien, tengo comprometido una reunión con la Consejería de Educación para ver si se puede implantar una asignatura, porque yo en el fondo lo que quiero es una asignatura con un currículum muy sencillo que se puede implementar 45 minutos a la semana, 1 hora, ya está, como asignatura. Pero bueno, me temo que no lo voy a conseguir ahora, por intentarlo. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Sí, hay que pues José Carlos, por mi parte, bueno, y creo que sumándome a todos los comentarios que por el chat puedes ver de agradecimiento de tu charla, una charla que, como muy bien se dice por aquí, redonda, ¿eh? Esto lo dice Borja, bonito. que ha sido una charla totalmente redonda, sí que es verdad. Yo por mi parte solo 2 cosas. La primera, si me permites, porque tengo que hacerlo, es lanzar esta encuesta a ver si sabéis cómo se enamoraron vuestros abuelos. Eso también para todos qué bonito. Venga, los asistentes. A ver cuántos de vosotros acabo de contestar. Lo sabéis, ¿eh? Mira, está bastante igualado la cosa, ¿eh? O sea muy curioso, ¿eh? Muy curioso cómo hemos perdido esa categoría histórica. En jóvenes decías que era 1/3, ¿no? Más o menos. Ahora mismo era 1/3, pero es que veníamos de ser casi 2/3 largos de la clase y en los últimos 10 años ha empezado a decaer ese interés por conocer las circunstancias de la familia o de la realidad y estamos perdiendo esa capacidad. Pero mira aquí, un 59% no saben, ¿eh? O sea, más de la mitad de adultos no sabemos. Yo sí sé, ¿eh? Y si queréis os lo yo cuento también, en otra yo tengo sesión. la suerte de que lo sé. Qué bien. Pues esta es una encuesta y la otra es, sobre todo, darte las gracias, José Carlos. La verdad es que ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo de pensamiento crítico. Yo creo que además que ha sido una charla, aparte redonda, muy, muy práctica, pero que sin lugar a dudas nos ha hecho subir nuestro índice de felicidad nacional, como en Bután, ¿eh? O sea, yo creo ¡Qué bonito! Que todos salimos más felices de tu charla y también me quiero quedar con este concepto del protopensamiento que nos has comentado, porque creo que tu charla también ha sido esto, ¿no? Había una parte de asombro, había una parte de que nos has despertado mucho la curiosidad y también que seguramente nos haces cuestionar muchas cosas. Pero lo que no tiene cuestión es que ha sido una charla maravillosa, con lo cual muchas gracias, José Carlos.
mucha salud también aquí en Córdoba y mucha suerte, y que sigas con esta investigación y tus publicaciones y esta actividad y esta generosidad en compartir todo tu conocimiento. Muchas gracias, José Pues Carlos. nada, gracias a vosotros, un detallazo y nada, ojalá nos encontremos por el camino otra vez. Qué bien, gracias. Y a los demás deciros que, bueno, hoy termina este segundo ciclo de charlas con esta maravillosa ponencia de José Carlos Ruiz. Volveremos con más, si nos lo pedís, porque ha sido una segunda temporada muy interesante. En recordar que en audicrea.com tenéis las charlas previas por si las queréis consultar. Algunas no están directamente puestas, pero podéis preguntarla y el autor os la puede compartir. Y recordar también que tenemos en unos días la gran final del Audi Creativity Challenge, 18 y 19 de junio. Están, de hecho, en la web de audicrea.com los vídeos de estos finalistas que, si me permitís, y aunque sea a través de la pantalla, ya que hemos hablado tanto de pantallas hoy, pero es un contenido que es digno de ver y que te da muchas esperanzas en el futuro. Porque recordar que lo que hemos aprendido más con Audi Creativity Challenge es que si crees, creas. Por lo tanto, no dejéis de crear, no dejéis de creer, y muchas gracias, mucha suerte y mucha salud. Nos vemos. Chao.